Buenas tardes, estudiantes de Argentina y Americana 2. Bueno, este video brevemente es un acople, digamos, al desarrollo de esta clase que en un rato vamos a tener, que es sobre los sectores populares. El texto para desarrollar, bueno, es el texto de Gabriel Di Meglio, que es un historiador que, digamos, que se fue expresando en un nuevo escenario, en un nuevo siglo, también con una Argentina, con una América muy distinta a la de los años 90. Así que como todos somos producto de un contexto, creo que a mi humilde consideración, eh, los análisis suscitados por el autor, eh, me parece que eso era un poco una necesidad pendiente eh, a desarrollar sobre los sectores populares, ¿no? Cuando digo pendiente, digo en general en la historiografía argentina. Bueno, un nuevo actor para un nuevo escenario. La participación política de la plebe en Buenos Aires en la década de la Revolución, 1810-1820. Ya desde aquí, ya es todo, digamos, ya desde el inicio ya es todo un anuncio, una postura, ¿no? Habla de década de independencia, que es un poco en el... Es una, digamos, una temporalidad muy acertada, 1810-1820, porque, bueno, 1820 es como que se cierra el primer ciclo eh, donde se opaca, es el primer ciclo de cierre eh, de todo un proceso revolucionario que no se pudo llevar adelante, ¿no? Digo primer ciclo porque toda Argentina, ahí ya a partir de 1820 ya viene todo un trayecto largo, en el cual largo plazo, ¿no? Como dice el Perindón, y en eso es acertado, pero ese largo placismo también va a ser un proceso de resistencia y de lucha bueno, que va a terminar con la conformación del Estado Nacional. Así que bueno, ¿qué participación, quiénes son? ¿Qué nombre, cómo es la cuestión semiótica aquí? Sentido y significados de los sectores populares, la plebe. La plebe es el concepto, digamos, más abarcativo en el que el autor engloba y logra, creo que desarrollar de una manera muy buena, la caracterización y sin ningún tipo de imagen mostrarnos una pintura de los sectores sociales de la época. Eh, la plebe son sectores populares, lo que hoy conocemos como clase obrera, clase trabajadora, los sectores populares, la clase baja, capas populares, populacho, que acá ya entramos en un término un poco despectivo, llevémoslo al populismo también, ¿no? La multitud, el pueblo, la clase trabajadora, los grupos subalternos, las masas, la plebe urbana. Son como algunas categorías de análisis. Después él toma a Edward Thompson, que junto con Erich Hobsbawm, digamos, son como los dos coetáneos y contemporáneos marxistas, eh, que fue uno que, bueno, cuando sus integrantes, ¿qué sería la clase? Cuando sus integrantes, por medio de la experimentación de una historia en común, adquieren conciencia de cuáles son sus intereses compartidos y cuáles los opuestos de la otra clase. O sea que ya aquí estamos hablando en términos marxistas de opuestos, ¿no? Clase obrera o clase o la burguesía. Sectores populares, ¿qué los une? Su pertenencia a lo popular, independiente al resto de la sociedad, sin incluir ningún criterio relacionado con la condición subordinada, condición que resulta clave para entenderlo. Entonces, aquí está bueno este punto. Digamos, que sean subordinados o que están en una condición de subordinación, en una condición desigual,
en una condición sin derechos, en una condición muy, digamos, subalterna. Eso no significa que sean independientes en en la estructura en general de la sociedad, en la toma, en la pertenencia, ¿no? Y eso él lo va a demostrar, digamos, a postura, indicando que luego ya con la construcción política, con una conciencia, ¿no?, que se va desarrollando a partir de la participación de los procesos revolucionarios, incluso previo a la Revolución de Mayo en las invasiones inglesas, se va a ir desarrollando toda una postura de conciencia y va a haber incluso propios levantamientos y se van a levantar contra sus propios jefes. Habla de la plebe, vamos directamente, esta es todo, bueno, la traducción que ya recién, la plebe porteña. Bueno, hace una caracterización de Buenos Aires, habla de la cuestión heterogénea, también que lo van a encontrar en los textos que tuvieron que leer para la bibliografía. También está en el análisis de ¿y el pueblo dónde está? También ahí se describe la cuestión heterogénea, y bueno, una vez más, como digamos, poniendo sobre la mesa la unidad 1 y la matriz de pensamiento. Hace una caracterización de la ciudad, la cantidad de habitantes, describe cómo eran cada uno étnicamente, blancos, negros, pardos, trigueños, indios, y ocupacionalmente, bueno, jornaleros, changadores, vendedores ambulantes, artesanos, ¿no? Todos estos que han quedado excluidos durante mucho tiempo, para dar una descripción que no sea incluso justamente discriminatoria, despectiva, por las distintas corrientes historiográficas. Así que es importante ir conociendo, digamos, desarrollando cada uno de estos sectores. Aquí está la descripción que me hacía mención antes, los sectores populares, la plebe, que es, ¿sí? Ya lo definí antes. La participación. Bueno, aquí son como tres patas. La participación de la plebe en la política. Hay unos comienzos, los comienzos son en las invasiones inglesas, hay como una especie de identidad localista en términos bueno, que es la defensa de la ciudad de Buenos Aires. Ahí ya entramos en unas coordenadas geográficas. Milicias voluntarias, ingreso masivo a un nuevo escenario de comunicación entre la plebe urbana y la élite local, ¿no? Y esta interpretación que hay desde arriba, ¿no? Interpelación, perdón, desde arriba a la plebe. Las formas de participación, aquí describe la situación acá está, de identidad localista, de las invasiones inglesas, la presencia constante en las fiestas, la cuestión de las celebraciones, hablan de las fiestas mayas, fiestas religiosas o celebraciones revolucionarias, ¿no? Y luego ya van a ir apareciendo elementos a partir de 1813, que es el uso del gorro frigio, ¿sí? El gorro frigio, frigio viene del pueblo, los frigios eran un pueblo que culturalmente se desarrollaron en la antigua Grecia, en la zona de oriente del Egeo, de lo que sería el mapa de la antigua Grecia, en la zona este oriental del Egeo. Uno de esos pueblos eran los frigios, y su particularidad es que se los reconoce, por eso después lo va a retomar la Revolución Francesa, por su libertad. Bueno, el mundo griego era una sumatoria de independencias también, y bueno, ya es un tema aparte, porque el mundo de Occidente es muy distinto al mundo colonial, pero los símbolos de libertad se van, digamos, adaptando y cada pueblo lo va adoptando. Pero bueno, el relato histórico indica que el pueblo frigio era uno de los pueblos más libres y más independientes del resto.
Bueno, y también, además de, bueno, de las fiestas y todo eso, también participaban en la asunción de nuevos gobernantes, de autoridades, ¿no? En la partida de tropas, por ejemplo, el arribo de algún general victorioso, diplomáticos extranjeros, ejecuciones contrarrevolucionarias. Esto de lo contrarrevolucionario es importante, ¿sí? Porque la participación de los distintos sectores populares en términos étnicos también ha pasado en la guerra revolucionaria, en la guerra por la revolución, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el caso de Belgrano, el uso de la escarapela o el uso de elementos que identifiquen, porque los sectores eran los mismos, pero estaban enfrentados. Estaban o de un lado, o del lado del ejército realista, o del lado del ejército de independencia. Pero estaba conformado por todos estos grupos, puede ser pueblos indígenas, descendientes de esclavos, ¿sí? Y bueno, pasamos a, acá está la descripción de las fiestas, las celebraciones revolucionarias. Bien, y el punto C es la plebe desequilibrante, la participación en los conflictos intra-elite. Aquí hay todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, la destitución del virrey Cisneros va marcando el autor ya en el año 1811 los dos caminos de Mayo, estos dos caminos de Mayo que venimos tratando en la cátedra, los saberistas y los morenistas. Dice, los que sabían escribir no eran tan expertos en el manejo de la pluma como lo eran en los instrumentos de labranza. ¿Sí? Eh, Vuelve a resignificar la cuestión semiótica de pueblo, aquí lo vemos. A esta concepción comenzaba a oponerse otra vinculada a la idea de la Ilustración francesa, en la que el pueblo es el conjunto de los ciudadanos considerados individuos iguales, bueno, y aparece, bueno, un poco esta cuestión de la soberanía, y que sí, que la soberanía es el poder que tiene, y que la soberanía recae sobre el pueblo, ¿no? La potestad, el poder que tiene un pueblo sobre su territorio o sobre un momento histórico. Acá yo creo que lo que el autor quiere describir es la soberanía, la potestad que tiene los grupos subalternos en esta, o la plebe, en este momento histórico. Y esa apropiación del hecho histórico, esa apropiación de un ideal, esa apropiación de una acción concreta en pos de la independencia. Y luego la importancia del cabildo como órgano público, ¿no? Acá ya el autor habla de la otredad, porque habla un poco eh, por qué convocar a la plebe como pueblo, ¿no? Este es un interrogante que surgió en el propio Cabildo desde entre 1809 y 1810, ya era infrenable, digamos, no se podía frenar el avance, digamos, democrático, eh, antiabsolutista, y en ese avance, bueno, que ahí hay un interrogante importante, ¿no? Digamos, qué participación, cómo se los va a convocar? ¿O se los convoca a la plebe como pueblo? ¿Es considerado pueblo? Bueno, nada, es importante esto siempre de los interrogantes, porque forma parte del análisis y el desarrollo de la fuente, ¿no? Acá hay un punto donde dice, todas las tropas respondían en un momento cuando respondían a la facción sabederista, ¿no? Y esto de que en la historia siempre se marcó casi de manera, yo diría, indiscutible, o un punto o corrido, qué participación tuvo la plebe. O era una participación pasiva, esto nos enseñaron incluso en la escuela cuando éramos chicos, o esa participación era, sí, vendedores ambulantes, pero la participación fue activa, fue directamente. Y esto de la participación pasiva no solo atinge a historiadores, también atinge a sociólogos.
Por ejemplo, Gino Germani eh, ha descrito esto como esto de la masa, ¿no? Lo que son las masas, esta gente que no piensa, que actúa solamente de manera pasional y que al actuar de manera pasional no analiza ni está contextualizado en el momento que vive, solamente es arrastrado a participar sin pensar, exacto. Todo eso, esto Gino Germani digamos, y esta postura de estos sociólogos, que podríamos decir incluso sociólogos liberales, que aparentemente son marxistas, pero que en definitiva lo van a utilizar contra el peronismo, ¿no? Y en esta otra Revolución de Mayo, que da la cátedra, vamos a encontrar que incluso desde la idea de Moreno, estaba claro que había una identidad americana eh, y que comenzó eso con la experiencia de las invasiones inglesas. Después, a partir de acá, el autor va a hacer como una síntesis tomando ciertos momentos claves. Por ejemplo, abril de 1811 y el trasfondo del tema social, los levantamientos de Tupac Amaru, Haití y toda esa combinación, las plebes, la tropa, el éxito de la acción del 5 y 16 de abril causó un gran impacto entre la gente decente. Digamos, los organizadores buscaron desvincularse del hecho, ¿no? Y habla de el pueblo ha tenido que callar por temor a la fuerza, ¿no? Acá ya cuando comienza la parte contrarrevolucionaria. Pero esto de los levantamientos de Tupac Amaru y Haití dice que esta misma situación, digamos, ha sucedido también en el levantamiento de Tupac Amaru o en la independencia de lo que hoy es Haití. Hacia septiembre de 1811 se debió, digamos, ante la grave situación militar, Saavedra debió partir al norte. Luego ahí, en septiembre de 1811 está la caída de los triunviros. Y en julio de 1812 la agitación política, intentos de desórdenes. Y ya luego, a partir de 1815, la crisis general, ¿no? 1812, 1815, continúa el proceso, el conflicto, donde se destaca Santiago Mercado, donde hay una fuente de que, digamos, le ofrecen un soborno para generar disturbios. Y ya a partir de 1815 hay una crisis general. Ahí hay una desobediencia del ejército del norte, hay una disidencia de todo el litoral, la banda oriental y Córdoba tras la figura de Artigas, una economía perjudicada por la guerra, y este auge legitimista en una Europa que denostaba a Napoleón, ¿no? Todo esto ya, digamos, en el caso de Alvear, que habla como la multitud, que es un despotismo de la multitud, el Alvear y el odio a los plebeyos. Y luego los líderes populares y el Cabildo de Buenos Aires, ¿no? A pesar de todo esto, bueno, el Cabildo sigue siendo la institución o el espacio, el espacio político, físico, donde se dirimen y se terminan cerrando todos los conflictos, de alguna manera. ¿Cuáles son las intervenciones de la plebe en los conflictos internos en la élite? Que no fue espontánea. Los plebeyos primero se identificaron con la causa revolucionaria y no con una facción en particular, dado que digamos, ningún grupo se había consolidado. Entonces,
digamos, la postura es esta, ¿no? Los plebeyos se identificaron con la causa revolucionaria y no con una facción en particular. Pero esto igualmente, esa es la postura del Perindongui. Pueyrredón, cuando asume Pueyrredón, ya acá ya estamos en el directorio, va a tener una oposición popular. Y esa oposición popular, digamos, está marcando una postura de que, digamos, de que los plebeyos eh, eh, tenían una identificación clara para continuar la revolución o la contrarrevolución. Y acá aparecen líderes como Soler, Pagola y Manuel Dorrego. Y va a describir la participación de cada uno de estos tres. ¿Qué los distinguía? ¿Por qué los tres eran líderes de la plebe? ¿Por qué motivo? Y acá aparecen algunas características que no todas las características que voy a nombrar ahora las tenían los tres, pero en Dorrego, en Pagola y en Soler, de los tres salen las siguientes características. Hay una tolerante hacia actos ilegales, la indisciplina no era mal tomada, había un sentido de un buen humor. En el caso de Pagola dice que era desenfadado y enérgico. Va a haber un poco de soberbia, dice, y que no era mal aceptada, digamos. Y por ejemplo, esta actitud de Soler de donar 6 meses de sus sueldos a las familias afectadas por la guerra. Continúa entonces Dorrego, Soler y Pagola. 1820 dice, no basta con pertenecer al ejército para ser influyente. El carisma y los gustos hacia la plebe eran elementos esenciales. Dorrego, Pagola y Soler reivindicaron la tradición de la guerra de la primera etapa de la revolución. Ellos tres van a como representar esa primera etapa, actitud crítica a la moderada política de Pueyrredón y disidentes del litoral e invasión portuguesa en el litoral. Una especie de continuidad de morenistas, ¿no? Los motines autónomos. Antes de llegar a los motines autónomos, el autor va a indicar que hasta 1820 los tres referentes no se encontraban en Buenos Aires. Y hace una descripción del Cabildo, que era el único lugar, institución que sobrevivió e indemne, dice, a los cambios de la década. El Cabildo abierto ocupaba el gobierno en caso de acefalía. Las sesiones que terminaban con acuerdos de promover lo que fuera la mejor convivencia para el bien público. El Cabildo promovía políticas públicas, lo que conocemos hoy como política social, vestir a los presos, pagar pensiones a los viudos, a las viudas, perdón, y huérfanos de los caídos en la guerra, asistir a las familias por la bueno, por la guerra, ¿no? Los líderes populares, ya los describí. Bueno, vamos directamente. En 1813 había que incluir en las fiestas mayas más demostraciones que produzcan bienes reales al pueblo y la hagan conocer a las ventajas del gobierno paternal. 1820 el Cabildo aparentemente tiene como un exacerbado paternalismo. El excelentísimo Cabildo es nuestro padre y a él solo le debemos obedecer. 1810-1820. Bueno, y después pasamos a los motines autónomos.
Las milicias se van a conformar en Buenos Aires y alrededor. Esto es ya previo a las invasiones inglesas. Luego dice, los plebeyos ocupaban cargos más bajos, ocupaban los cargos más bajos de la jerarquía militar. Soldados, cabos y sargentos. En su mayoría eran analfabetos, no llevaban el DOM, digamos, ¿no? Entre comillas, peones y jornaleros. Y el límite de ascenso era llegar hasta sargento. Va a haber rivalidades, estas propias contradicciones que surgen en cualquier grupo social, y de ahí va a haber desertores, ladrones, bueno, la convivencia militar obviamente que no era fácil, y estos motines autónomos ¿qué son? Bueno, son movimientos con objetivos concretos, promovidos y liderados por sargentos, cabos y soldados, sin intención de miembros de la élite, sin intervención de miembros de la élite. Sin intención de miembros de la élite. Comienza el proceso de profesionalización del ejército. Esto ya es a partir de 1811. Cuando Manuel Belgrano, acá dice, en un intento de resistir a cambios disciplinarios impuestos por el comandante Manuel Belgrano cuando comenzaba el proceso de profesionalización del ejército. Resistencia antidisciplina. Una resistencia antidisciplinaria, ¿no? Se atrincheran los patricios, obligándolos a rendirse. Hay un violento combate y bueno, no hubo una élite conduciendo la tropa. Los momentos de los motines son 1813, 1814, 1815, 1816 y 1817. Por ejemplo, motines autónomos donde hay acuartelamiento de la tercera columna, que están integrados por pardos y morenos. Un estudio de casos, el de Santiago Manul, que reclamaba por los derechos no respetados y acusaba al gobierno de ingrato. Dice, no atiende nuestros servicios. Y luego, octubre de 1820, los miembros de la plebe en armas. Se rechaza la invasión santafesina y la Junta de Representantes nombra gobernador Martín Rodríguez. Hay un levantamiento contra Martín Rodríguez, estallido que se conoce como el estallido del 1 de octubre, cuando el segundo y la tercer tercio cívico se sublevaron contra sus jefes. Pagola deposita las esperanzas en Dorrego, crece la lucha, bueno, a ver como una lucha cruenta, sangrienta, y los jefes querían negociar, la tropa no. Conclusiones. Antes de llegar a conclusiones, el autor va a decir que hay una creciente conciencia política de la plebe. Una politización, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, que no está mal decirlo, esa es la realidad. La participación, como una construcción real, a partir de ello, la toma de conciencia y el gradual eh, el gradual desarrollo de derechos que, que por experiencia de ahí, desde 1810, 1820 o hasta el 2020, podríamos decir que es una interacción entre los representantes y el pueblo. Y en el caso de Argentina, con la experiencia de un gobierno nacional y popular a partir de 1945.
¿Cuáles son las conclusiones? Que los miembros de la PRE, por ejemplo, van a ser dueños transitorios del espacio político en Buenos Aires, la revolución y la guerra, la politización, toda una estructura donde toda la sociedad se va a montar esto, las celebraciones, como él dice, cooptación, como canal de cooptación, convocatoria por parte de la élite para dirimir conflictos internos, 1811, racionalidad, intervenciones exigiendo recibir una paga, el deseo de expulsión de un gobernante impopular, obediencia al cabildo, protestas ante un derecho ultrajado, sostén de oficiales carismáticos y propulsores de políticas agresivas. Y 1820, la creación de un régimen representativo de alcance provincial, desmovilización de gran parte del ejército y la milicia al concluir los conflictos, aparición de un nuevo consenso entre la élite y la participación de la plebe urbana se transformó en un elemento carismático de la política porteña en los comienzos del periodo independiente. Bueno, esto es un poco un resumen general del texto y dejo como interrogante la cuestión de impopular. Es una cuestión semiótica a pensar y a poner en debate, porque Hitler era popular. El 99,99% de la sociedad, desde los sectores más subalternos hasta la cúspide, corporaciones, todos fueron parte de ese consenso y fueron parte de esa. Así que los líderes de derecha tienen alcance popular. O sea, por ahí, quizá nosotros, si miramos solamente el concepto de popular o impopular desde una mirada por decirlo así, desde una mirada de un sector que, eh, que está a favor de la igualdad, cuando en realidad el manejo hegemónico de líderes de derecha también son populares y tienen consenso, ¿no? Y que si esos saben manejar muy bien la política simbólica, como Donald Trump hoy, o hasta hace poco, aún sigue teniendo consenso, cuando abiertamente le está diciendo está impulsando políticas contra las sublevaciones por la muerte de Floyd, y bueno, en definitiva, la cuestión de popular e impopular requiere para mí de un mayor análisis semiótico. En el caso de, también hoy vamos a trabajar el texto de El Mayo de las Mujeres, y bueno, donde acá se explica, digamos, con nombre cuáles fueron las mujeres y cómo participaron, pero más que nada las líderes. En el caso de género, que fue desarrollado en la monografía, las monografías que desarrollaron ustedes. Bueno, nos vemos en un rato en la clase. Muchas gracias.